Gloria al nombre del Señor Jesús. Continuamos con este tema: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Lo primero que mirábamos en estos requisitos importantes e indispensables para la salvación es oír la palabra de Dios, ya que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No la fe histórica, no la fe humana, sino que necesitamos la fe divina, la fe que produce Dios, y Él la produce cuando escuchamos y leemos su palabra. Lo segundo que hay que hacer para ser salvo es entender. Tercero, creer la palabra de Dios. Y cuarto, arrepentirse. Quinto, convertirse de verdad, abandonar el pecado por completo. Y miraremos y estamos viendo el bautismo bíblico, cómo lo hicieron los discípulos del Señor Jesucristo, que vivieron y anduvieron con Él los 3 años y medio de su ministerio. Ellos veían y oían lo que el Señor hacía. Por ende, ellos son los discípulos, y en el libro de los Hechos encontramos allí la doctrina verdadera, la sana doctrina de la iglesia primitiva. Cómo y cuándo y dónde y cómo hacían los discípulos. Y una de esas es el verdadero bautismo. Así que ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo, ya que el Señor Jesús les dijo que recibirán poder y serán testigos, y el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad. Así que vamos a mirar cómo era este bautismo que realizaron los discípulos del Señor Jesús. Y como mirábamos el tema o la enseñanza pasada, mirábamos allí que ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo. Por ende, ellos estaban guiados a toda verdad. Vamos a leer en San Juan capítulo 14, el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si los discípulos se hubieran equivocado en la doctrina y bautismo, entonces estaríamos todos perdidos, sin salvación, porque el apóstol Pablo exhorta a que todos nosotros los creyentes debemos estar edificados sobre el fundamento, la doctrina de los apóstoles y profetas, aleluya, de la Biblia, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Así que Jesucristo es el fundamento, como está escrito en Efesios 2:20. Si usted quiere saber la doctrina bíblica, hay que leer la Biblia como se debe leer. Cuando usted lea la Biblia, hágase algunas preguntas. Si lee la carta a los romanos, o en este caso el libro de Hechos, donde encontramos las doctrinas primitivas de la iglesia. Claro que después el apóstol Pablo las explica muy bien en las epístolas, pero aquí encontramos nosotros cómo la iglesia primitiva, ellos creían, gloria al nombre del Señor Jesús, y enseñaron. Ellos estaban fundamentados en los apóstoles, en los profetas. Y nosotros debemos estar fundamentados en los profetas y también en los apóstoles, siendo Jesucristo el principal. Vamos a leer ese versículo
en el nombre del Señor Jesús. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Entonces creemos que los discípulos, después de andar con Jesús por 3 años y medio, ellos habían entendido su doctrina y sus enseñanzas. Por esto Jesús les encargó a ellos la predicación del Evangelio. El Señor Jesús no mandó a predicar otra cosa, ni mandó a predicar la ley, ni mandó a predicar otro mensaje. Hoy hay muchos predicadores que enseñan y anuncian y predican muchas cosas fuera del Evangelio. Entonces debemos predicar lo que el Señor Jesucristo dejó que hay que enseñar. Los discípulos lo hicieron. Dice la Biblia que ellos no cesaban ni de día ni de noche de predicar y enseñar a Jesucristo. Y ese es el mensaje del Evangelio: predicar, enseñar y presentar al Señor Jesucristo como lo que Él es, el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el varón, es el verdadero Dios y el varón perfecto, nadie como Él. Gloria al nombre del Señor Jesús. En su humanidad es el varón perfecto, y en su divinidad, Él como tal, como lo que Él es Dios, Él es el único Dios. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Él es el todo en todo, y en Él San Pablo dice que estamos completos. Así que hay que anunciar el Evangelio. Es Jesucristo mismo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y hay que predicar y enseñar como enseñaron los discípulos. Entonces a ellos se les mandó a predicar la doctrina, pero a nosotros nos manda a obedecer la palabra de Dios, tal como ellos la predicaron desde el principio. Y en Hechos capítulo 1, el versículo 8, allí dice la Biblia: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces podemos ver y concluir que no se equivocaron, sino que fueron guiados por el Espíritu Santo, cumpliendo el mandamiento de Jesús, pues ellos serían los testigos de Jesús para la predicación del Evangelio a todo el mundo. Así que vamos a identificar el nombre. ¿Cuál es el nombre del Padre? Ya que Padre no es nombre. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dios es Padre en la creación y Padre de los que reciben el mensaje del Evangelio y lo obedecen. Aleluya. Entonces vamos a mirar que Jesús es el nombre del Padre. Isaías capítulo 9, el versículo 6, allí el profeta Isaías anuncia del nacimiento de un rey. El Rey eterno venía a visitar a los pecadores para sacar de ellos un pueblo para su nombre. Entonces, el nombre del Padre es Jesús.
Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Padre eterno, Dios fuerte. Él es el Dios fuerte. Él le dijo al pueblo de Israel que no conocerían a otro Dios, porque Él es el único Dios. Dios fuerte es Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos refiriéndonos al mismo Dios del Antiguo Testamento conocido como Jehová. El nombre de Jesús o Yeshua es el mismo nombre del Señor en el Antiguo Testamento. Jesús quiere decir Jehová salva o Jehová salvador. Y entonces Él es el nombre del Padre. Y mire que Jesús no es Hijo eterno, Él es Padre eterno. En ninguna parte de la Biblia dice que Jesús es Hijo eterno. Esos son términos que algunos teólogos equivocados, porque la Biblia no habla, no dice así, Hijo eterno. Escuchaba por allí un hombre predicando y decía que Jesús, el Señor, es Hijo eterno. Son términos antibíblicos, porque en la Biblia en ninguna parte usted va a encontrar que Jesús es Hijo eterno. El Señor Jesús es el Padre eterno. Por eso Jesús es el nombre del Padre. Y los discípulos tenían que buscar cuál era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También encontramos otro versículo en San Juan, gloria al nombre del Señor Jesús, capítulo 14, allá el versículo 8 y 9, unos de los discípulos del Señor le preguntaron al Señor que le mostrara al Padre, y notemos cómo el Señor Jesús le contestó. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Amén. Entonces, allí está el Padre. Y San Juan capítulo 8, el versículo 24, dice la Biblia ahí que si no creían que Él es o yo soy, y ese yo soy del Antiguo Testamento, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis, le dijo el Señor a ellos. Gloria a Dios. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cualquiera que no crea que Jesús sea Dios mismo o el Padre eterno, morirá en sus pecados, porque solo Dios puede salvar al hombre. Entonces, solo Dios puede salvar. Bueno, continuaremos con este tema porque es muy profundo y muy importante para la salvación. Y te recordamos que Cristo te ama. Paz y gracia sea con todos.